Hay personas que no creen en Dios, no rezan, no siguen ninguna religión y aún así describen el mismo fenómeno interior, una fuerza que los corrige, que los incomoda, que los empuja a cambiar. ¿Qué es eso que actúa incluso cuando uno no quiere? Amigos míos, esto no es una tontería. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir yo no creo en nada? Y sin embargo, esas mismas personas, sin rezos, sin Biblias, sin misas, comienzan a experimentar algo inquietante, una incomodidad en el alma, una sensación de que algo dentro de ellos no está en orden. No es remordimiento por romper una ley, no es miedo al infierno, es algo mucho más profundo. Es como si una inteligencia invisible, silenciosa, comenzara a operar desde dentro. Créame usted si quiere, pero este fenómeno es universal. Y no distingue entre ateos o creyentes, entre sabios o ignorantes, entre antiguos o modernos. Algo, llámelo fuerza, espíritu o conciencia, comienza a actuar en lo profundo del ser humano, incluso en quienes han negado toda espiritualidad. Esto es muy importante, porque nos obliga a hacernos una pregunta que los de arriba jamás quieren que usted se haga. Y si no se trata de creer, sino de experimentar, lo repetiré una vez más. Lo inquietante de este fenómeno es que se manifiesta incluso donde no hay religión, incluso donde no hay normas morales, ni catecismos ni mandamientos. Y esto no es casualidad. Lo que ocurre ahí dentro no puede ser explicado únicamente por la psicología. No se trata de culpa aprendida ni de normas sociales interiorizadas. Es algo que viene sin ser invitado, algo que irrumpe. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Muchas veces ese algo no habla, no se manifiesta con palabras, no da órdenes, no impone, simplemente se siente y aunque no tenga rostro, actúa como si nos conociera mejor que nosotros mismos. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario. Muchos de los grandes cambios morales, muchos de los momentos de iluminación en la historia humana no nacieron de una predicación, ni de una doctrina, ni de una religión organizada. Nacieron de una experiencia interior que la persona no podía explicar. No nos engañemos. Algo actúa dentro del ser humano y actúa incluso cuando todo lo externo está en contra. Aunque no haya iglesia, aunque no haya libros, aunque no haya guía espiritual, esa fuerza invisible empieza a empujar, a molestar, a incomodar y a transformar. Yo siempre he dicho que el ser humano no es solo carne y pensamiento. Hay una tercera capa, algo que observa desde dentro, algo que orienta, algo que despierta. Llámelo espíritu, llámelo misterio, llámelo como quiera, pero está ahí. Y su existencia pone en jaque todas las teorías materialistas que dicen que solo somos química y neuronas. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque si se reconociera que hay una fuerza que guía desde dentro al ser humano sin necesidad de religión ni de adoctrinamiento, muchas estructuras se vendrían abajo. Pero cuidado, esta fuerza no es una energía difusa ni una emoción pasajera. Tiene dirección, tiene intención, tiene propósito. Muchos testimonios coinciden en esto. La vida cambia cuando uno empieza a sentir que no está solo en su conciencia, que algo está ahí dentro, observando, guiando, incluso corrigiendo. No con látigos, no con castigos, sino con verdad interior. Y esa verdad, amigos míos, incomoda, porque muestra lo que no queremos ver. Este fenómeno es tan antiguo como la humanidad. Ya los sabios de Egipto hablaban de la voz interna. Los griegos lo llamaron daimon. Los profetas lo vivieron como una inquietud abrasadora. Y los místicos cristianos, musulmanes y budistas lo describen de maneras distintas, pero con una raíz común. Hay algo dentro del ser humano que actúa aunque el ser humano no quiera. Y si lo que llamamos conciencia no fuera solo un producto del cerebro, sino una puerta hacia lo invisible, el misterio, como siempre, está ahí, esperando a ser visto. Mucha gente dice Dios guarda silencio, pero quizá el problema es que esperamos una voz cuando lo que actúa es una presión interna. Yo siempre he dicho que uno de los errores más extendidos y más peligrosos en la historia espiritual de la humanidad es creer que si Dios no habla, entonces no está. Nos han enseñado a esperar voces del cielo,
ángeles con trompetas o visiones deslumbrantes. Pero lo inquietante, lo verdaderamente revolucionario, es que la presencia más intensa de lo invisible no hace ruido, no grita, no aparece en titulares, simplemente presiona, silenciosamente, desde dentro. Créame usted si quiere, pero miles, si no millones de personas han sentido esto, una especie de peso interior, una inquietud que no viene de ningún pensamiento racional ni de ningún trauma, una presencia que no se ve ni se oye, pero que cambia la dirección de una vida. No se trata de fenómenos extraordinarios, no hay luces, ni éxtasis, ni milagros, solo una certeza callada. Y esto no es casualidad. Amigos míos, si usted espera que el mundo espiritual se manifieste con fuegos artificiales, va a estar toda su vida esperando, porque el modo en que lo invisible actúa en lo humano es muy distinto al que nos han hecho creer. Lo que llamamos silencio de Dios no es ausencia, es otra forma de intervención. Es como si algo comenzara a ejercer una presión constante sobre la conciencia. Una presión que no oprime pero que incomoda, que no castiga pero que orienta. Esto es muy importante. El silencio, cuando proviene de lo sagrado, no es vacío, es presencia concentrada. Es como si lo eterno no necesitara hablar porque ya lo está diciendo todo desde dentro. Hay momentos en la vida en los que uno mira al cielo y dice, ¿dónde estás? Y la respuesta no llega en forma de voz, sino de dirección. Uno empieza a dejar de hacer ciertas cosas, a desear otras, a caminar distinto, sin saber por qué. No nos engañemos. El cine y la religión popular nos han vendido una imagen falsa de lo espiritual. Nos han acostumbrado a esperar señales espectaculares, apariciones o mensajes directos. Pero la verdadera intervención de lo invisible ocurre de forma mucho más sutil y por eso es más difícil de negar. Porque no depende de lo externo, sucede en lo más íntimo. Y eso, amigos míos, es lo que lo vuelve innegable. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero lo diré igual. Muchas de las personas que aseguran que Dios nunca me ha hablado están esperando el canal equivocado. Quieren oír algo con los oídos cuando lo que actúa se manifiesta en la conciencia. Y la conciencia, esa gran olvidada de nuestra época, no necesita palabras, solo verdad. Y aquí viene lo realmente sorprendente cuando uno empieza a escuchar esa presión interna, también empieza a recordar. No es una voz nueva, es como si ya lo supiéramos desde siempre, pero lo hubiéramos tapado con ruido, con distracciones, con miedo. El silencio de Dios no es ausencia. Es como el peso de una verdad que uno había olvidado, pero que de pronto se impone por sí misma. Muchos textos antiguos ya lo decían, aunque con otros nombres. Los egipcios hablaban del juicio del corazón, los hebreos de la Ruaj, los sabios taoístas de la Vía, y todos coinciden en lo mismo. Lo sagrado no siempre se impone desde fuera, muchas veces actúa desde dentro, y cuando lo hace, no necesita hacer ruido. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales. Porque reconocer que lo divino se manifiesta en forma de presión interior y no como espectáculo religioso desmonta buena parte del teatro espiritual que nos han vendido. Pero cuidado, eso no significa que no haya milagros. Significa que el milagro más grande es que lo invisible siga actuando en nosotros, incluso en silencio. El silencio de Dios no es vacío, es dirección sin palabras, es intervención sin espectáculo, es verdad sin discurso. Y eso, créame usted, puede ser más transformador que 1000 sermones. De pronto cosas que antes hacías sin problema empiezan a incomodarte. Nadie te acusa, nadie te obliga, pero ya no puedes hacerlo igual. Amigos míos, esto le ha pasado a más gente de la que usted se imagina. Y lo más inquietante es que ocurre sin previo aviso, sin que nadie predique, sin que nadie imponga normas, sin que nadie te diga qué está bien y qué está mal. Un día simplemente haces lo mismo de siempre y algo se revuelve dentro de ti. Algo que antes pasaba desapercibido ahora molesta, incomoda, no deja en paz. Créame usted si quiere, pero no se trata de remordimientos aprendidos ni de culpa inducida. Esta es una molestia interna que no viene de la moral social ni de la educación religiosa. No es miedo a ser castigado,
es algo mucho más extraño, un malestar que aparece justo cuando nadie te está mirando, cuando nadie te ha corregido, cuando nadie te juzga, y sin embargo ahí está, insistente, persistente. ¿Qué es eso? Esto no es una tontería, porque lo que molesta no es el acto externo en sí, es lo que significa, lo que despierta, lo que revela de ti mismo. Es como si una parte de tu interior, una que estaba dormida, se hubiera despertado y ahora no tolera ciertas cosas que antes parecían normales. Lo que antes era natural, ahora te resulta incómodo. Y eso, amigos míos, es una señal. No nos engañemos, este fenómeno no responde a ninguna lógica social. De hecho, muchas veces ocurre justo cuando todo tu entorno aprueba lo que estás haciendo. Incluso lo celebra. Pero tú ya no puedes seguir igual. Hay algo que ha cambiado y no sabes bien por qué. Solo sabes que no puedes actuar como antes sin sentir que estás traicionándote a ti mismo. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Muchas veces esta incomodidad aparece en áreas que antes ni te planteabas revisar. Un gesto, una actitud, un comentario que sueltas sin pensar. Y de pronto te quedas callado, incómodo contigo mismo. No hay nadie señalándote con el dedo, solo tú. Y eso es lo que más desconcierta. Esto es muy importante. Cuando esa incomodidad aparece, suele ser señal de que algo dentro de ti se ha encendido, como si un nuevo nivel de conciencia se hubiera activado. Ya no basta con no hacer daño. Ahora también importa la intención, la coherencia, el por qué haces lo que haces. El problema no es que cometas errores. El verdadero problema aparece cuando ya no puedes hacerlos con tranquilidad, porque sabes. Y una vez que sabes, no puedes no saber. Yo siempre he dicho que la verdadera transformación espiritual no ocurre con discursos ni con libros. Ocurre cuando tu interior se vuelve inhabitable si no haces lo correcto. Y eso, créeme usted, no tiene nada que ver con el miedo. Tiene que ver con la luz. Porque cuando uno empieza a ver lo que antes no veía, ya no hay marcha atrás. Y esto no es casualidad. Esa molestia interior no destruye, no aplasta, no castiga, corrige, endereza. Es como una especie de aguijón que te empuja a ajustar el rumbo, no hacia una moral impuesta, sino hacia una coherencia más profunda contigo mismo, hacia algo que ni siquiera sabes cómo explicar, pero que sabes que es verdadero. El problema es que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a ignorar esa voz, a anestesiarla, a reprimirla con entretenimiento, ruido y velocidad. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero tiene que decirse, gran parte del mal que hay en el mundo no ocurre por maldad consciente, sino por adormecimiento de la conciencia. Gente buena que ha aprendido a ignorar la incomodidad interior, que ha normalizado la incoherencia, que ha perdido el temblor del alma. Y eso es peligrosísimo. Lo repetiré una vez más. Si hay algo dentro de usted que empieza a incomodarse con ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertas formas de tratar a los demás, no lo ignore, no lo justifique, no lo apague. Porque eso podría ser precisamente la intervención silenciosa de algo que quiere que usted crezca. Y no me refiero a religión, me refiero a algo más profundo, a la conciencia despierta, a esa fuerza misteriosa que no necesita gritar porque ya se hace sentir. Los místicos antiguos hablaban del dolor dulce, de esa incomodidad que no te destruye pero te obliga a cambiar. Hoy la psicología más avanzada empieza a hablar de disonancia cognitiva moral. Pero lo que más llama la atención es que ambas descripciones, la antigua y la moderna, coinciden en lo esencial. Hay algo dentro de nosotros que reacciona cuando estamos desviándonos de lo que deberíamos ser. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales. Porque aceptar que algo o alguien actúa desde dentro, sin necesidad de moral externa, sin amenazas, sin castigos, es demasiado incómodo para un sistema que prefiere ciudadanos obedientes pero dormidos. Pero cuidado, esa incomodidad que usted siente no es debilidad, es señal de vida interior. Así empieza todo, no con visiones, no con milagros, sino con una simple molestia, una incomodidad que no se puede ignorar, porque una vez que aparece, ya nada vuelve a ser igual. Lo más doloroso que puede pasarte no es que alguien te traicione,
es descubrir que durante años fuiste tú el que se estuvo traicionando a sí mismo sin querer verlo. Créame usted si quiere, pero hay una experiencia que marca un antes y un después en la vida de cualquier ser humano. No es una pérdida, no es una desgracia, es algo mucho más radical. Verse a uno mismo con claridad, sin excusas, sin relatos protectores, sin esas historias que uno se repite para no asumir ciertas verdades. Es un choque interno que no se olvida, porque cuando la conciencia despierta, no hay marcha atrás. Amigos míos, no nos engañemos. El momento en que uno empieza a ver lo que ha hecho, lo que ha permitido, lo que ha evitado mirar, es uno de los más perturbadores que se pueden experimentar. Y no se trata de una culpa religiosa ni de remordimientos aprendidos. No, se trata de otra cosa, de una lucidez brutal, de una especie de temblor interior que te dice con una claridad insoportable: esto es lo que eres ahora mismo. Y ahí comienza todo. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Esa mirada interior no la provoca ningún sermón, ni ningún dogma, ni ninguna ley externa. Nadie te la impone. Simplemente ocurre. Es como si algo que estuvo dormido dentro de ti empezara a mirar, a observar sin piedad, pero con precisión. Y en ese instante las máscaras caen, porque ya no puedes seguir contándote las mismas mentiras de siempre. Algo en ti se revela. Esto es muy importante. La conciencia despierta no viene a destruirte, no viene a humillarte, viene a mostrar. Y lo que muestra, aunque duela, es real. Por eso es tan incómoda. Porque no viene con castigos ni amenazas. Viene con verdad. Y esa verdad no es negociable, no se adapta a tu comodidad. Simplemente te enfrenta con lo que has sido y con lo que podría ser. Yo siempre he dicho que uno no empieza a cambiar de verdad hasta que no se incomoda consigo mismo, hasta que no siente en lo más hondo que hay algo dentro que ya no puede seguir así. Y no hablo de mejorar por fuera, hablo de una revisión radical de quién eres, de por qué haces lo que haces, de lo que has venido evitando toda tu vida. Ese momento de claridad es una pequeña muerte, pero también un nacimiento. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos. Hay personas que pasan toda su vida sin verse nunca, que se mueren sin haberse enfrentado jamás a su verdad interior. Y eso, aunque suene fuerte, es una tragedia, porque el despertar de la conciencia, aunque duele, es lo único que nos da una posibilidad real de cambio. Todo lo demás es teatro. Apariencia, repetición de patrones. Y no hace falta haber leído libros sagrados ni haber entrado en templos para que esto ocurra. Puede pasarle a cualquiera, en cualquier momento, en medio de la calle, en silencio, a solas. De pronto algo dentro de ti empieza a hablar sin palabras, y lo que dice te desarma, porque no hay defensa posible contra la verdad que viene de dentro. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque una humanidad consciente de sí misma es ingobernable, es libre. Y eso asusta, porque la conciencia despierta no necesita permisos ni mandamientos para saber qué es lo correcto. Lo siente, lo intuye, lo reconoce con una precisión que incomoda a los poderosos. Por eso se la reprime, se la ridiculiza o se la anestesia. Pero cuidado, despertar la conciencia tiene un precio, porque ya no podrás vivir como antes. Las justificaciones dejarán de servirte, las excusas se volverán ruido. Y lo más difícil, tendrás que sostener esa verdad incluso cuando nadie más la vea, porque esta batalla, amigos míos, no se libra afuera, se libra adentro, y es silenciosa, pero decisiva. Lo repetiré una vez más. Lo más doloroso no es que el mundo te falle, es que tú mismo hayas estado fallándote y ahora no puedas mirar hacia otro lado, porque ya has visto. Y una vez que se ve, ya no se puede no ver. Esa es la función de la conciencia. No castigarte, sino despertarte. Y sí, despertarse duele, pero es el único camino hacia algo verdadero, hacia una vida que no esté construida sobre mentiras, sino sobre claridad.
Y esa claridad, aunque incómoda, libera. Lo que actúa dentro de ti no viene a aplastarte, viene a mostrarte lo que podría ser y a obligarte, aunque no quieras, a dar el siguiente paso. Créame usted si quiere. Pero lo más extraño de esta fuerza interior no es que moleste, ni que incomode, ni que duela. Lo verdaderamente desconcertante es que en vez de aplastar, empuja. No te hunde en la desesperación, no te deja paralizado, te lanza hacia adelante, te exige moverte, te obliga a crecer, aunque no tengas fuerzas, aunque no quieras. Y esto, amigos míos, no es casualidad, porque si fuera culpa, te dejaría tirado. Si fuera solo castigo, te hundiría. Pero no es eso. Es algo que actúa con una lógica completamente distinta. No busca venganza, no busca humillarte. Busca otra cosa, que despiertes, que avances, que no te quedes donde estás. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuanto más caído te sientes, más fuerte parece empujarte. Esto no es una tontería, piénselo bien. ¿De dónde sale esa capacidad de seguir cuando ya no queda nada? ¿Por qué hay personas que incluso en medio del dolor, del fracaso, del vacío, sienten que algo dentro de ellas insiste? No es una emoción, no es motivación artificial, es otra cosa, una especie de llama que no se apaga, que arde en silencio y empuja una y otra vez hacia lo que uno realmente debe hacer. Yo siempre he dicho que la verdadera fuerza no viene del ego, viene de esa parte profunda del ser humano que conecta con algo más alto, llámelo conciencia, espíritu o como quiera, pero está ahí y cuando actúa se nota, porque te lleva al límite, sí, pero no para destruirte, sino para que descubras que podías más de lo que creías. Lo repetiré una vez más, no es lo mismo ser empujado por la culpa que por la verdad. La culpa enferma, la verdad transforma. Y esto es muy importante, porque muchos confunden la presión interior con patología, pero cuidado, la culpa que paraliza, que te encierra, que te hace sentir que no vales nada, no viene de lo profundo. Esa viene del miedo, del condicionamiento, del trauma. Pero lo que estamos hablando aquí es otra cosa. La verdadera fuerza interior aparece cuando todo parece perdido, cuando ya no tienes ganas, cuando ya no ves salida, y sin embargo, algo en ti insiste, te levanta, te incomoda, te obliga a elegir. Esa es la acción silenciosa de lo invisible. No con milagros, no con gritos, con empujones silenciosos, con decisiones que antes no podías tomar y ahora de repente sí. ¿Por qué? Amigos míos, esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque admitir que hay una inteligencia espiritual que actúa desde dentro y que, lejos de castigar, te impulsa a evolucionar, es demasiado peligroso para ciertos sistemas. Porque si esa fuerza existe, entonces no dependemos de instituciones, ni de rituales, ni de intermediarios. Entonces el ser humano lleva dentro el motor de su propia transformación, y aquí viene lo que muchos no quieren aceptar. Ese empujón no es siempre agradable. A veces te arrastra al dolor, al vacío, a tocar fondo, pero no para destruirte, sino para sacarte de ahí. Para que veas lo que estabas evitando, para que dejes de mentirte. Y en ese proceso, sí, se llora, se cae, se duele, pero también se nace de nuevo, porque solo el que ha caído hasta lo más hondo puede levantarse con una fuerza que no es suya, sino de algo más. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario. Lo que más te duele hoy podría ser justamente lo que más te empuje a cambiar. Y no hablo de resignación barata, hablo de redención real, de esa alquimia interna donde el dolor se convierte en conciencia y la conciencia en acción. Ahí es donde actúa esta fuerza, no en los altares, en el barro, en la grieta, en ese lugar exacto donde ya no queda orgullo y por fin hay espacio para lo verdadero. Créame usted, no se trata de castigo, se trata de impulso, de movimiento, de evolución. Lo que actúa dentro de ti no viene a condenarte por lo que has sido, sino a empujarte hacia lo que podría ser si tuvieras el valor de escucharlo. Hay personas que jamás pisaron una iglesia
y sin embargo sienten culpa por cosas que nadie les enseñó que estaban mal. ¿De dónde viene esa voz interior que nadie puso ahí? Esto, amigos míos, desconcierta a los psicólogos y molesta a los religiosos, porque rompe todos los esquemas. ¿Cómo es posible que alguien sin formación espiritual, sin educación moral, sin lecturas religiosas, de pronto experimente culpa por actos que la sociedad ni siquiera condena? ¿Quién le enseñó a esa persona que eso estaba mal? ¿De dónde sale ese malestar? Créame usted si quiere, pero hay testimonios inquietantes de personas que vivieron alejadas de cualquier norma religiosa y que aún así, al hacer o decir algo, sintieron algo dentro que les dijo, no está bien. Y no era miedo a ser descubiertos, ni culpa por romper una ley. Era algo mucho más profundo, una punzada interior que no podían explicar, pero que no podían ignorar. Esto no es una tontería. Porque si la culpa solo fuera un producto de la cultura, del adoctrinamiento, de los padres o del entorno, entonces estas personas no deberían sentir nada, pero lo sienten. Y lo más desconcertante es que muchas veces esa culpa no aparece cuando hacen algo que la sociedad considera grave, sino cuando traicionan algo interno, algo que quizás no sabían que llevaban dentro hasta que lo violaron. Y aquí viene lo realmente sorprendente muchas veces. Esa voz que los corrige no es severa ni castigadora, no amenaza con infiernos, no dice pecaste, dice algo mucho más difícil de enfrentar. No fuiste tú. Esa es la culpa verdadera, no la que condena, la que muestra que te alejaste de lo que eras, que actuaste desde el miedo, desde la soberbia, desde el egoísmo y que ahora no puedes verte con los mismos ojos. Esto es muy importante, la culpa profunda no nace de la mente, no es un pensamiento que razonas, es una reacción que se impone, que aparece sin permiso, que muchas veces contradice lo que creías. Y eso desmonta toda la teoría moderna que dice que la conciencia es solo una construcción social, porque lo que estamos viendo aquí es otra cosa, una brújula que actúa incluso sin haber sido calibrada. No nos engañemos. El sistema necesita convencernos de que todo malestar interior es culpa del entorno, del pasado, de la educación, pero cuando alguien ha vivido toda su vida fuera de esos códigos, ¿a quién culpamos? ¿Cómo explicamos que al hacer cierto tipo de daño esa persona se sienta mal sin haber sido educada para sentirse mal? Aquí es donde la ciencia se queda corta, porque lo que actúa no es aprendido, es despertado. Y yo siempre he dicho que el alma tiene memoria. Y no me refiero a recuerdos personales. Me refiero a una especie de conocimiento interno sobre lo que es digno y lo que no. Y ese conocimiento no se enseña, se descubre. Y cuando se activa ya no hay vuelta atrás. Porque el alma, una vez que sabe, no puede volver a la ignorancia sin sufrir. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero debe ser dicho. Esa culpa no es un problema, es un privilegio. Porque si aún eres capaz de sentirla, significa que no estás completamente dormido, que tu conciencia sigue viva, que a pesar de todo lo que has hecho, aún queda dentro de ti una parte que no se ha rendido. Y aquí es donde todo se invierte. Porque lo que muchos consideran una debilidad, sentir culpa sin razón aparente, es en realidad una señal de salud espiritual, de vida interior, de conexión con algo más profundo. Porque quien ya no siente nada, ese sí está en peligro. Ese ha perdido el norte, ese ha dejado de ser humano. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque aceptar que existe una forma de culpa que no es enseñada, sino revelada, pondría en duda toda la narrativa moderna. Haría falta admitir que hay algo dentro del ser humano que no fue puesto por la sociedad, ni por la familia, ni por la religión, algo que simplemente está y actúa. Y cuidado, no estoy hablando de vivir culpándose por todo, ni de cargar con pesos absurdos. Estoy hablando de esa señal silenciosa que aparece cuando uno se aleja de lo que realmente es. Esa punzada que no busca castigarte, sino despertarte, que no busca que sufras, sino que cambies. Créeme usted, hay culpas que vienen de la mente y otras que vienen del alma. Y esas, aunque duelan, pueden ser el inicio del verdadero cambio. Un día, sin saber por qué, dejas de tolerar el ruido. Todo te molesta, todo te agita y nace dentro de ti una necesidad tan extraña como poderosa, el deseo de silencio.
Amigos míos, esto no es una moda, no es una etapa, no es simple cansancio, es algo mucho más profundo. Hay personas que de pronto sienten una urgencia que no saben explicar. Alejarse del ruido, desconectarse del mundo, quedarse solos, no buscan descanso, buscan algo más difícil de encontrar, silencio. Y lo más inquietante es que no saben de dónde viene ese deseo, pero tampoco pueden ignorarlo. Créeme usted si quiere, pero este fenómeno se repite en todos los contextos. No importa si la persona es religiosa o atea, joven o mayor, culta o sin estudios. De pronto, la música que siempre escuchaba le molesta. Las conversaciones superficiales le agotan. La televisión le resulta insoportable. Todo su entorno empieza a parecerle vacío y una única palabra comienza a imponerse con fuerza desde dentro. Basta. Esto es muy importante, porque el deseo de silencio no aparece cuando todo va bien. Aparece cuando algo dentro empieza a cambiar y ese cambio no es visible desde fuera. Nadie lo nota, nadie lo aplaude, pero tú sabes que algo está pasando. Es como si el alma necesitara espacio, como si te estuviera pidiendo aire. Y ese aire no está en lo que te rodea, está en lo que no se oye. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuando esa necesidad de silencio aparece, suele venir acompañada de incomprensión. La gente te pregunta qué te pasa. ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? ¿Estás raro? Pero no estás nada de eso. Estás en otro proceso. Estás saliendo del ruido que antes te adormecía. Y ese despertar, amigos míos, no es cómodo. Es un corte con el mundo. Pero no para huir, sino para oír. Y yo siempre he dicho que el ruido no es inocente. El ruido constante, la música, las redes, la televisión, los discursos vacíos, no está ahí por accidente. Está diseñado para ocupar tu mente y evitar que escuches lo único que de verdad importa, lo que está ocurriendo dentro de ti, porque cuando uno se calla, empieza a escuchar. Y eso es peligroso para un sistema que necesita gente entretenida pero desconectada. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales. Porque si reconocemos que hay un momento en el que el ser humano necesita silencio para avanzar, tendríamos que admitir que nuestra sociedad está enferma. Porque todo, absolutamente todo, está pensado para que no haya silencio. Y cuando alguien empieza a buscarlo, se convierte en una anomalía, en un problema, en alguien que ya no encaja. Pero cuidado, el silencio verdadero no es huida, no es soledad triste, es un acto de valentía. Porque quedarse a solas con uno mismo es el desafío más grande. No hay máscaras, no hay distracciones. Solo tú y lo que no habías querido ver. Y por eso es tan sanador, porque lo que no se escucha en el ruido comienza a hablar en el silencio. Lo repetiré una vez más. Si usted ha empezado a sentirse incómodo con el ruido, si ya no soporta las conversaciones vacías, si necesita momentos de soledad sin saber por qué, no lo ignore. No es un capricho, es una señal. Es la forma en que su interior le está diciendo, ya basta de distracción, ahora quiero escucharte. Los antiguos lo sabían, los sabios de todas las culturas lo practicaban. El silencio no era ausencia de sonido, era el espacio sagrado donde ocurría la transformación, donde se revelaban verdades que no cabían en palabras. Y eso, amigos míos, no ha cambiado. Lo hemos olvidado, pero no ha desaparecido. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario. Si su vida está llena de ruido constante, si no puede pasar 5 minutos en silencio sin angustiarse, si necesita llenar todos los vacíos con distracciones, tal vez no esté huyendo del aburrimiento, tal vez esté huyendo de sí mismo. El deseo de silencio no es debilidad, es madurez. Es el inicio de un camino. Es la primera puerta hacia una profundidad que no se alcanza con libros ni discursos, sino con el valor de quedarse quieto y escuchar lo que nunca ha sido dicho en voz alta, pero siempre ha estado ahí. El verdadero cambio no empieza cuando uno mejora su vida, sino cuando empieza a escucharse por dentro y descubre que algo o alguien le estaba hablando desde siempre. Amigos míos, esto no es poesía. Es un fenómeno real, documentado, incómodo y cada vez más frecuente.
Hay un momento en la vida de muchas personas en el que, sin ninguna causa externa, dejan de interesarse por lo que antes los entretenía. No hay una crisis visible, no hay un trauma reciente y, sin embargo, algo empieza a cambiar. Algo que no viene de fuera, sino de dentro. Créame usted si quiere. Lo que ocurre en ese momento no es fácil de explicar. De pronto ya no basta con vivir hacia afuera. La diversión no divierte, el éxito no llena, las conversaciones se sienten vacías y uno empieza a mirar hacia adentro como si algo estuviera esperando ahí desde hace tiempo. Y cuando se atreve a mirar, lo primero que descubre es un silencio que no había escuchado nunca. Y esto no es casualidad. Porque el ser humano puede pasar décadas completamente distraído, funcionando en automático, viviendo de fuera hacia adentro, pero en algún momento algo, una pregunta, una pérdida, un cansancio inexplicable lo obliga a detenerse. Y entonces sucede. Por primera vez se escucha, y lo que oye no siempre es bonito. A veces es dolor, a veces es vacío, pero a veces también es una voz que no había sido suya, pero que le habla con una verdad que no puede ignorar. Esto es muy importante, porque ese momento marca un antes y un después. Ya no puedes seguir viviendo igual, ya no puedes mentirte, ya no puedes distraerte con cualquier cosa, porque has escuchado algo que no sabes de dónde viene, pero que te conoce mejor que tú mismo. Y ese algo no te grita, te espera, no te obliga, te revela. Y desde entonces vivir hacia afuera ya no basta. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de vida: la que se vive sin saber por qué y la que comienza cuando uno se hace la primera gran pregunta: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué siento este vacío si lo tengo todo? Esas preguntas no vienen del ego, vienen del alma. Y el alma, amigos míos, no pregunta por preguntar. Pregunta porque está lista para escuchar. Esto que voy a decir ahora puede incomodar a algunos, pero debe ser dicho. El inicio de toda verdadera transformación espiritual no comienza con libros, ni con religiones, ni con reglas. Comienza cuando el ser humano, por primera vez, se detiene y se atreve a escuchar su propia conciencia. Y lo que encuentra ahí no es solo culpa ni dolor, es dirección. Una dirección que no viene de la mente, sino de algo más profundo, más antiguo, más real. Lo repetiré una vez más. Este proceso no es cómodo, no es rápido y muchas veces no es bonito, porque cuando uno se escucha por dentro, también se encuentra con sus sombras, con su ego, con sus miedos, con todo lo que había escondido para poder seguir funcionando. Pero cuidado, porque ese descubrimiento, aunque duela, es el inicio de algo inmenso, porque solo el que se ha visto de verdad puede empezar a cambiar de verdad. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque este tipo de experiencia no se puede medir, ni probar en laboratorio, ni convertir en ideología. Es personal, es íntima, es intransferible. Pero quienes la han vivido lo saben. Hay un momento en que uno empieza a escucharse y ya no hay marcha atrás. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuanto más uno se escucha, más se empieza a distinguir entre su voz y otra. Una voz que no manipula, que no impone, que simplemente señala con una claridad que desarma. Esa voz no viene del ruido, ni de los traumas, ni de las creencias heredadas. Esa voz viene de otro lugar. Y cuando uno la escucha, aunque sea una vez, ya no puede olvidarla. Amigos míos, cuando el ser humano empieza a escucharse por dentro, lo superficial pierde poder, lo urgente deja de ser importante y el alma por fin empieza a respirar. Antes de que existieran las religiones, ya existía la oración, porque orar no es un ritual, es el acto más humano que existe, hablar con lo invisible. Amigos míos, esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque admitirlo rompería siglos de estructuras religiosas, teológicas y filosóficas, pero es la pura verdad. La oración no nació con el cristianismo, ni con el judaísmo, ni con ningún credo organizado. La oración es mucho más antigua, es un gesto humano
profundamente humano y aparece en todos los pueblos, en todas las culturas, en todos los tiempos, siempre, créame usted, si quiere, pero incluso los pueblos que jamás oyeron hablar de Dios tal como lo entendemos en Occidente, oraban ¿a quién? A eso que no veían, pero que sabían que estaba. A esa presencia que no podían definir, pero que sentían cercana. Algunos le hablaban al cielo, otros a los espíritus, otros al misterio. El nombre cambia, el lenguaje cambia, pero el acto siempre es el mismo, hablar con algo que está más allá. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Incluso los ateos, en ciertos momentos de su vida, oran, no lo llaman rezar, no siguen fórmulas. Pero cuando llega el dolor, cuando todo falla, cuando se enfrentan a la muerte o a la soledad, hablan. Y no hablan al aire, hablan como si alguien pudiera oírlos, porque en el fondo algo en ellos cree que no están solos. Esto es muy importante, porque nos han hecho creer que la oración es patrimonio exclusivo de la religión, que solo se puede orar siguiendo ciertas reglas, ciertas fórmulas, ciertos dogmas, pero eso es falso. El impulso de orar no nace del catecismo, nace del alma, y cuando el alma habla, no pide permiso. Yo siempre he dicho que orar es lo más subversivo que un ser humano puede hacer, porque en el acto de orar uno se reconoce pequeño, vulnerable, pero también conectado a algo inmenso. Y eso, amigos míos, es insoportable para el sistema. Porque un ser humano que ora, aunque esté solo, no está solo. Aunque no tenga poder, tiene vínculo. Y ese vínculo es más fuerte que cualquier autoridad externa. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario. Si usted solo ora cuando todo va bien, si solo repite palabras sin conciencia, si ha convertido la oración en un trámite, entonces no está orando, está actuando. La oración verdadera no necesita escenario, ocurre en silencio, en medio de la noche, a veces en lágrimas, a veces sin palabras, pero siempre con verdad. Lo repetiré una vez más. No importa el nombre que le ponga. No importa si la dirige a Dios, al universo, al misterio o a lo desconocido. Lo que importa es lo que ocurre dentro de usted cuando ora. Si hay humildad, si hay entrega, si hay verdad, porque eso no se puede fingir. Y cuidado, orar no siempre trae consuelo. A veces trae más preguntas, más silencio, más incomodidad, pero no nos engañemos, ese silencio también es respuesta, porque en la oración no se trata de que el otro te hable, se trata de que tú te escuches en presencia de algo más grande. Esto no es una tontería, porque el mundo actual quiere eliminar toda forma de oración auténtica, no porque odie a Dios, sino porque teme al ser humano que ora, porque ese ser humano ya no depende del sistema, ya no necesita anestesias. Ya no puede ser manipulado fácilmente, porque ha tocado algo dentro de sí que nadie le puede quitar. Y aquí viene lo realmente profundo. Cuando una persona ora con sinceridad, aunque no sienta nada, aunque no obtenga respuestas inmediatas, empieza a cambiar. No por fuera, por dentro. Su mirada se vuelve más limpia, su ego más pequeño, su corazón más abierto, porque al hablar con lo invisible, empieza a ver lo esencial. Amigos míos, orar no es repetir frases, no es pedir cosas, no es buscar milagros, es recordarse a uno mismo que no está solo en el universo, que hay algo más, que hay alguien más. Y ese simple gesto es revolucionario. Lo más inquietante no es que algo te duela, sino que de pronto no sientes nada, ni fe, ni emoción, ni consuelo, solo un vacío que parece no tener fin. Amigos míos, esto no es depresión, no es simple cansancio, y tampoco es una pérdida de fe, como muchos creen. Es otra cosa, una experiencia silenciosa, profunda, invisible, pero real. Hay personas que después de buscar con sinceridad, de orar con intensidad, de hacer todo correctamente, entran en una etapa donde ya no sienten nada,
absolutamente nada. Créame usted si quiere, pero este fenómeno ha sido descrito por santos, por místicos, por buscadores espirituales de todas las épocas. Lo llamaban noche oscura, sequedad del alma, desierto interior. Y no es un castigo, no es abandono, es una purificación, una especie de silencio impuesto por lo alto para que uno aprenda a amar sin depender de sentir. Y esto es muy importante, porque hoy nos han enseñado que si no sentimos algo, entonces no está ocurriendo nada, que si la oración no emociona, no sirve, que si no hay consuelo, entonces estamos solos. Pero cuidado, porque eso es una trampa. El amor verdadero no se mide por lo que se siente, se mide por lo que se hace cuando no se siente nada. Yo siempre he dicho que los momentos de sequedad son los más fecundos, aunque parezcan estériles, aunque parezcan una pérdida de tiempo, porque ahí en medio del vacío el alma se ve tal como es, sin adornos, sin consuelos, sin recompensas. Y entonces aparece la verdad. ¿A quién buscas realmente? ¿A Dios? ¿O a las emociones que te da Dios? Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero lo diré de todos modos. La fe que solo vive de sensaciones no es fe, es dependencia emocional. La fe verdadera aparece cuando no hay señales, ni milagros, ni respuestas claras, cuando el cielo parece cerrado, cuando la oración no produce nada, y aún así uno persiste. Lo repetiré una vez más. Si usted está pasando por un momento donde ya no siente lo que antes sentía, donde rezar parece inútil, donde nada lo conmueve, no se desespere. No está retrocediendo, está siendo purificado. Está aprendiendo a amar por decisión, no por estímulo. Y eso, amigos míos, es el amor más grande. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque este tipo de experiencia no se puede controlar, ni enseñar ni vender, y no se acomoda a ninguna estructura religiosa ni psicológica. Es un paso que cada alma debe dar sola, a ciegas, pero con fidelidad, porque en el fondo sabe que hay algo más allá del silencio. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Muchas veces es en este aparente vacío donde ocurren los cambios más profundos. No los ves, no los sientes, pero cuando miras atrás te das cuenta de que ya no eres el mismo, que tus decisiones son más limpias, que tu mirada es más serena, que tu interior, aunque parezca seco, está más fuerte. Amigos míos, no nos engañemos. La vida espiritual no siempre brilla, a veces arde en silencio, y ese fuego invisible, que parece apagado, es el que forja el alma más auténtica, porque cuando ya no sientes, pero sigues, ahí es donde comienza la verdadera transformación. Lo más extraño no es que el alma cambie con grandes experiencias, sino que cambie precisamente cuando no hay ninguna, cuando todo parece apagado, y sin embargo algo se transforma. Amigos míos, esto es algo que desconcierta incluso a quienes tienen fe, porque se nos ha hecho creer que los cambios interiores vienen después de grandes momentos, visiones, emociones intensas, lágrimas, éxtasis. Pero créame usted si quiere, los cambios más reales, más profundos, más duraderos, no vienen en medio del fuego, vienen en medio del hielo, en el silencio, en la aparente sequedad. Justo cuando parece que nada ocurre, algo está ocurriendo. Y esto no es una metáfora, es un hecho. Personas que han pasado por etapas de vacío absoluto, donde ni rezar tenía sentido, donde todo parecía rutina, miran atrás y descubren algo. Ya no reaccionan igual, ya no se ahogan en sus emociones, ya no responden con impulsividad. Algo dentro de ellas ha cambiado, pero no saben cómo, ni cuándo, ni por qué. Solo saben que ya no son los mismos. Esto es muy importante, porque nos han hecho creer que sin emociones no hay espiritualidad, que si no hay consuelo no hay avance, que si no sientes no estás creciendo. Pero cuidado, porque ese es el gran engaño moderno, identificar la profundidad con lo emocional, y eso es un error. Lo emocional puede ser un trampolín, pero no es la meta. Yo siempre he dicho que la verdadera madurez espiritual se nota en las decisiones pequeñas, en la forma de tratar al otro,
en la coherencia del día a día. Y eso no depende de sentir mucho, sino de haber atravesado el desierto, porque en el desierto, cuando no queda nada, es cuando uno aprende a actuar sin esperar premio. Y eso, amigos míos, es el verdadero cambio. Esto que voy a decir ahora puede incomodar a algunos, pero hay que decirlo: si usted necesita estar constantemente estimulado para sentirse espiritual, tal vez no ha entrado aún en la profundidad. La verdadera transformación ocurre cuando uno sigue adelante sin motivación, sin aplauso, sin emoción, porque ya no se mueve por lo que siente, sino por lo que sabe. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Los frutos aparecen cuando ya no los esperas. Empiezas a ver que ya no juzgas tan rápido, que ya no necesitas tener siempre la razón, que hay más silencio en tu mente, más lucidez, más paciencia. Y eso, créame usted, no se logra con discursos ni con retiros. Se logra caminando en la oscuridad sin dejar de avanzar. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque admitir que el cambio ocurre en el silencio pondría en jaque a toda una industria espiritual basada en el espectáculo. Pero lo real, lo que de verdad transforma, es invisible. Es lo que se mueve dentro cuando parece que todo está quieto. Lo que crece bajo tierra mientras tú crees que nada está pasando. Lo repetiré una vez más: no confunda silencio con ausencia. No confunda sequedad con parálisis. El alma no siempre se manifiesta con claridad. A veces actúa en lo oculto, en lo invisible, en lo secreto. Y los cambios que de verdad importan no tienen luces ni cámaras. Se ven en la forma en que vives, en cómo respondes cuando nadie te mira, en lo que haces cuando nadie te obliga. Amigos míos, lo más misterioso no es que algo cambie cuando todo va bien. Lo más misterioso es que algo cambie cuando todo parece muerto. Cuando no hay emoción, ni fuerza, ni claridad, y sin embargo el alma avanza. Y avanza sin saberlo, porque a veces la transformación más grande es la que ocurre sin que uno se dé cuenta. Lo que antes te daba igual, ahora te duele. Sufrimientos que no son tuyos, historias que no conoces, rostros que ni siquiera has visto. De pronto, algo dentro de ti se conmueve. Amigos míos, esto no es sentimentalismo barato, no es debilidad, no es fragilidad emocional, es otra cosa. Es como si, de pronto, una puerta se abriera en el alma y empezaras a sentir lo que otros sienten. No porque te lo cuenten, no porque lo veas en la televisión, sino porque algo en ti ha cambiado. Algo que antes estaba cerrado, ahora está vivo. Créame usted si quiere, pero hay personas que sin razón aparente comienzan a llorar al ver una injusticia que antes ignoraban, se angustian al oír una historia que antes les habría sido indiferente. No lo entienden, no saben por qué, pero ya no pueden mirar para otro lado, ya no pueden hacer como si nada. El dolor del otro ha entrado en su conciencia y eso, amigos míos, es una revolución interior. Esto es muy importante, porque vivimos en una época anestesiada, donde la tragedia es noticia y la crueldad es espectáculo, donde la compasión parece algo anticuado. Pero cuidado, porque el despertar de esta empatía repentina no viene de la cultura, viene de otro lado, de ese lugar profundo donde el alma, al volverse más lúcida, se vuelve también más sensible. Yo siempre he dicho que la compasión auténtica no se fabrica, no se imita, no se aprende, se despierta. Y cuando se despierta, uno ya no puede volver atrás, porque el corazón se ha abierto, y un corazón abierto no distingue entre lo propio y lo ajeno. Sufre con lo que es humano simplemente porque es humano. No importa si conoce a la persona, no importa si está cerca, lo siente y punto. Esto que voy a decir ahora puede incomodar a algunos, pero es necesario. Si usted puede ver dolor y no sentir nada, no se enorgullezca de su dureza, preocúpese, porque eso no es fortaleza, es adormecimiento, es desconexión, y esa desconexión no es virtud, es señal de que algo en usted se ha cerrado. Y aquí viene lo realmente sorprendente: esta empatía repentina aparece justo cuando uno menos lo espera. En medio de una etapa árida, en medio de una sequía espiritual, en medio de un cansancio profundo,
de pronto una mirada, una historia, una escena, y algo dentro se quiebra. No porque seas débil, sino porque algo ha despertado. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque reconocer que el ser humano puede empezar a sentir el dolor ajeno, sin entrenamiento, sin ideología, sin pertenecer a ninguna causa, sería admitir que hay algo dentro de nosotros que sabe lo que es justo, lo que es digno, lo que merece cuidado. Y eso es demasiado peligroso para los que quieren mantenernos divididos, fríos y desconectados. Lo repetiré una vez más. No se trata de llorar por todo. No se trata de cargar con el sufrimiento del mundo. Se trata de dejar de estar anestesiado, de volver a sentir, de no pasar indiferente frente al que sufre. Y esa capacidad de sentir, amigos míos, es el signo más claro de que algo profundo se ha movido dentro. Porque quien empieza a ver al otro ya no puede vivir igual. Sus decisiones cambian, su manera de hablar cambia, su mirada cambia. Ya no es el centro del universo. Ha descubierto que todos estamos conectados por una fibra invisible y que el dolor del otro, aunque no lo conozcas, también es tuyo. Amigos míos, no es debilidad sentir el sufrimiento ajeno, es humanidad. Y cuando esa humanidad despierta, el alma empieza a hacerse adulta, porque ha entendido que no ha venido al mundo solo para salvarse, sino para acompañar. La compasión auténtica no es la que emociona a los demás, es la que incomoda, la que no se publica, la que no busca verse bien, sino hacer el bien aunque nadie lo aplauda. Amigos míos, esto es muy importante, porque hoy en día la palabra compasión ha sido vaciada, adulterada, convertida en eslogan. Se confunde con emotividad superficial, con lágrimas fáciles, con publicaciones bonitas en redes sociales. Pero créame usted si quiere, la verdadera compasión no es bonita, es incómoda, es exigente y muchas veces duele. La compasión real no busca reconocimiento, no se exhibe, no necesita ser vista, porque no nace del ego, nace de un lugar mucho más profundo, de ese lugar que ya no puede seguir mirando hacia otro lado, que no se pregunta ¿me conviene?, sino ¿es justo?, que no actúa para sentirse virtuoso, sino porque no puede hacer otra cosa. Y yo siempre he dicho que uno de los síntomas más claros del despertar espiritual es dejar de actuar para parecer bueno y empezar a actuar por convicción. Porque algo dentro de ti ya no te permite quedarte quieto. Y ahí, amigos míos, es donde comienza la verdadera compasión. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero no me importa. Ayudar a los demás para calmar tu culpa o mejorar tu imagen no es compasión. Es estrategia, es autoengaño, porque la compasión que busca quedar bien no sirve al otro, se sirve a sí misma. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuando la compasión es auténtica suele volverse invisible. Nadie la ve, nadie la aplaude, nadie la premia, porque ocurre donde no hay cámaras, ni discursos, ni testigos. Ocurre en lo cotidiano, en lo difícil, en lo que no da prestigio, como cuidar a un anciano día tras día, cómo perdonar sin ser reconocido, cómo acompañar en silencio a quien no tiene fuerzas. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque no vende, porque no encaja en los modelos modernos de éxito espiritual o activismo de vitrina. Pero la verdad es esta: la compasión real no te hace sentir bien, te pone en crisis, porque te obliga a salir de ti mismo, a perder tiempo, energía, comodidad y muchas veces a no recibir nada a cambio. Lo repetiré una vez más. Si su compasión necesita ser vista, validada o celebrada, no es compasión, es vanidad disfrazada. Y el mundo está lleno de gestos solidarios que en realidad son performances del ego. Pero cuidado, porque cuando el alma despierta de verdad, no puede seguir fingiendo. La compasión auténtica carga con dolores ajenos que no tienen solución fácil. No elige causas limpias ni problemas bonitos. Se mete donde nadie quiere entrar, donde hay suciedad, donde hay conflicto, donde hay rechazo. Y no lo hace por obligación, lo hace porque ya no puede mirar para otro lado. Créame usted,
Quien de verdad ha sido tocado por esta fuerza interior empieza a hacerse cargo de los demás sin esperar agradecimientos. No porque sea santo, no porque sea perfecto, sino porque ha entendido que el sufrimiento humano no es espectáculo, es responsabilidad. Y esto es lo más duro. A veces esa compasión te hace perder amigos, tiempo, dinero, te mete en líos, te exige renunciar a tu comodidad, pero eso no te importa, porque tu norte ya no es quedar bien, tu norte es no traicionar lo que sientes dentro. Y eso, amigos míos, es lo que distingue al que actúa desde el alma del que actúa desde el ego. Amigos míos, la compasión verdadera no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se entrega. Y cuando uno empieza a vivir así, ya no hay vuelta atrás, porque has descubierto que servir es lo más alto que un ser humano puede hacer. El amor verdadero no siempre abraza, a veces pone distancia. Porque hay momentos en los que amar de verdad significa decir hasta aquí. Amigos míos, esto no es lo que nos han enseñado. Nos han vendido una versión edulcorada del amor. Que amar es aceptar todo, perdonar siempre, aguantar lo que sea. Pero cuidado, porque eso muchas veces no es amor, es miedo, es debilidad, es confusión. El amor auténtico, el que nace de la conciencia, despierta, también sabe poner límites. Y cuando lo hace, no destruye, salva. Créame usted si quiere, pero algunas de las decisiones más duras, más incomprendidas, más necesarias que uno toma en la vida nacen precisamente del amor, no del rencor, no del orgullo, del amor. Como decirle a alguien, no puedo seguir permitiendo esto, o te amo, pero no voy a dejar que sigas haciéndome daño. Porque amigos míos, protegerse también es amar. Esto es muy importante, porque en nombre del amor se han perpetuado muchas cadenas, muchos abusos, muchas dinámicas destructivas, personas que aguantan años de humillación, maltrato, manipulación, porque creen que amar es callar, ceder, aguantar, pero eso no es amor, es esclavitud emocional. Y aquí viene lo realmente sorprendente. El alma, cuando despierta, empieza a distinguir y deja de confundir bondad con sumisión. Yo siempre he dicho que el amor que no pone límites no es amor adulto, es amor infantil, amor que espera aprobación, amor que necesita ser necesitado. Pero el amor maduro no tiene miedo a perder, porque sabe que si algo debe destruirse por poner un límite sano, entonces no valía la pena. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo, usted tiene derecho a proteger su paz, a decir que no, a alejarse de personas que lo arrastran al dolor, aunque las quiera, aunque sean familia, aunque le digan que eso no es cristiano, que eso no es espiritual. No se engañe. El alma también necesita higiene y a veces la única forma de sanar es cerrar una puerta. Lo repetiré una vez más. El amor verdadero no consiente el daño, no lo justifica, no lo tapa con frases bonitas. El amor verdadero mira con lucidez. Y cuando ve que lo que hay enfrente es tóxico, destructivo, dañino, actúa. No desde el odio, desde la dignidad, desde el deseo de que el otro también despierte, aunque eso implique perderlo por un tiempo o para siempre. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque admitir esto desarma muchas estructuras familiares, sociales y religiosas que se sostienen sobre la culpa, la dependencia y el miedo. Pero la verdad es esta: nadie tiene derecho a destruir su alma en nombre del amor. Y aquí viene lo realmente fuerte. Poner límites no significa dejar de amar, significa amar mejor, amar con verdad, amar sin permitir que el amor se vuelva una excusa para la autodestrucción. Significa mirar al otro a los ojos y decirle: te respeto tanto que no voy a permitirte seguir haciendo esto. Amigos míos, el amor no es blandura, es firmeza con compasión, es claridad con ternura, es saber cuándo quedarse y cuándo irse. Y cuando uno llega a ese punto, cuando ya no ama desde la necesidad, sino desde la libertad, entonces, y solo entonces, el amor se vuelve verdadero. El golpe más fuerte no viene del mundo, viene del espejo.
Es descubrir que no eres tan bueno, tan fuerte ni tan consciente como creías. Y aún así, no huir. Amigos míos, esto no es agradable, no es inspirador, no se presta para frases bonitas, pero es absolutamente necesario, porque llega un momento inevitable en el que uno deja de culpar a los demás, al pasado, a las circunstancias, y empieza a verse tal como es, sin máscaras, sin excusas. Y lo que encuentra ahí no siempre es fácil de aceptar. Créame usted si quiere, pero enfrentarse con la propia limitación es una de las experiencias más duras y más liberadoras que existen. Es el momento en que uno descubre que no tiene el control que pensaba, que no sabe tanto como creía, que no ha sanado tanto como decía, y esa caída del ego duele, pero también abre una puerta que antes estaba cerrada, la puerta de la humildad. Esto es muy importante, porque mientras uno vive con una imagen ideal de sí mismo, no puede crecer. Todo se convierte en defensa, en justificación, en negación, pero cuando esa imagen se rompe, cuando el alma deja de maquillarse, entonces empieza la verdad. Y la verdad, amigos míos, no destruye, libera. Yo siempre he dicho que el mayor enemigo del crecimiento espiritual no es el pecado, es el autoengaño. Porque quien reconoce sus errores puede cambiarlos. Pero quien vive convencido de que no tiene nada que cambiar, está perdido. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuanto más despierto estás, más consciente eres de tus sombras. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero debo decirlo, nadie es tan sabio, tan compasivo, tan fuerte como cree. Todos tenemos ego, todos tenemos heridas que no hemos sanado. Todos fallamos. Y negar eso, taparlo, justificarlo, solo alarga el sufrimiento. Lo repetiré una vez más. Si usted ha llegado al punto en que empieza a verse con sinceridad, sin adornos, sin miedo, no se asuste. No es el fin, es el inicio. Porque solo desde esa lucidez puede comenzar una transformación real. Una transformación que no nace del esfuerzo, sino de la aceptación. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque vivimos en una cultura que premia la imagen, no la verdad, que nos enseña a parecer fuertes, felices, exitosos, aunque por dentro estemos rotos. Pero lo cierto es que ningún alma se transforma mientras siga actuando. La transformación real empieza en la caída. Y cuidado, aceptar la propia limitación no es resignarse, no es rendirse, es ver claro, es dejar de pelear con lo que uno es y desde ahí construir algo verdadero, sin imposturas, sin superioridad, sin orgullo espiritual. Amigos míos, el mayor choque no es con el mundo, es contigo mismo. Pero si tienes el valor de sostener esa mirada, de no huir, de no disfrazarte, entonces en medio de esa ruina aparecerá algo nuevo. Algo que no depende de tus méritos, ni de tu fuerza, ni de tu capacidad. Algo que solo aparece cuando uno se rinde de verdad. El ego grita, la verdad no. Y cuando el ego por fin se calla, uno empieza a ver con claridad lo que siempre estuvo delante, pero no podía aceptar. Amigos míos, lo que más confunde al ser humano no son las preguntas sin respuesta, es el ego. Porque el ego no solo complica, distorsiona, nos hace ver enemigos donde hay aliados, amenazas donde hay desafíos, fracasos donde hay aprendizajes. Y esto no es una metáfora, es una dinámica interna, real, diaria, silenciosa, que afecta todo lo que hacemos, todo lo que somos. Créeme usted si quiere, el ego es una necesidad biológica. Nos ha servido para sobrevivir, para avanzar, para protegernos. Pero en algún momento, cuando el alma comienza a despertar, ese mismo ego que antes fue útil se convierte en un estorbo, porque empieza a defender una imagen de ti que ya no es verdadera, una imagen que está rota, pero no quiere desaparecer. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuando el ego empieza a ceder, no se siente una gran liberación. Al principio se siente como una crisis, porque soltar el control, admitir que te equivocaste, dejar de luchar por tener razón, todo eso duele. Todo eso desmonta la estructura mental que te sostenía. Pero cuidado,
Lo que viene después de esa caída es algo que no se puede fingir: lucidez. Esto es muy importante, porque la lucidez no es solo pensar con claridad, es ver con verdad. Es dejar de racionalizar lo que uno hace mal, es dejar de justificar lo que ya no tiene sentido, es escuchar al otro sin la necesidad constante de corregirlo. Es vivir desde otro lugar, más tranquilo, más limpio, más despierto. Yo siempre he dicho que hay una paz que no viene de rezar más ni de saber más. Viene de dejar de fingir, de soltar el personaje, de admitir que no lo sabes todo, que no puedes todo, que no necesitas tener la última palabra. Y eso, amigos míos, es lo que permite que la mente por fin se aclare. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo: muchos conflictos no vienen de las ideas, vienen del ego, de la necesidad de imponerse, de la incapacidad de ceder, de ese niño interno que todavía grita yo tengo razón aunque por dentro sepa que no. Y no nos engañemos, mientras esa voz dirija tu vida no habrá claridad, habrá ruido, habrá guerra. Lo repetiré una vez más: cuando uno empieza a dejar de discutir por todo, cuando el juicio deja de ser automático, cuando puedes decir no lo sé sin sentirte inferior, eso no es resignación, eso es madurez espiritual. Y esa madurez no se logra con lecturas ni discursos, se logra cuando el ego ya no puede más y se rinde. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque la mayoría de sistemas políticos, religiosos, académicos están sostenidos por el ego colectivo, por la imagen, por el orgullo. Admitir que la lucidez nace del vaciamiento del ego sería reconocer que el verdadero conocimiento no necesita estructuras, solo sinceridad. Y aquí viene algo más: cuando el ego baja, uno empieza a distinguir lo esencial. Lo que antes te enfurecía ya no te toca, lo que antes te obsesionaba ya no importa. Y no es porque te hayas vuelto frío, es porque por fin puedes ver con perspectiva, puedes ver lo que es real y lo que solo era ruido. Amigos míos, cuando uno ya no necesita ganar, empieza a comprender. Cuando ya no necesita defender su imagen, empieza a sanar. Y cuando ya no necesita tener razón, empieza a vivir desde la verdad. Esa es la lucidez de la que nadie habla, la que no adorna, la que no presume, la que se nota en el silencio, en la calma, en la profundidad de quien ya no necesita demostrar nada, porque ha entendido lo esencial. Cuando desaparece el entusiasmo, cuando ya no hay mariposas, cuando amar se vuelve difícil, es ahí donde empieza el verdadero amor. Amigos míos, esto que voy a decir puede incomodar, pero es fundamental. El amor más verdadero no se siente, se elige, se construye, se sostiene, porque el amor que depende del estado de ánimo, de las circunstancias, de lo que recibo, no es amor, es necesidad, es apego, es deseo disfrazado. Créame usted si quiere, pero todos los grandes amores, los que transforman una vida, los que duran, los que dejan huella, pasan por un momento en el que ya no hay emoción, no hay chispa, no hay magia. Y sin embargo uno sigue ahí, no por rutina, no por resignación, sino porque ha entendido algo esencial, que el amor no es lo que se siente, es lo que se decide. Esto no es una tontería, porque estamos rodeados de mensajes que nos dicen lo contrario: sigue tu corazón, haz lo que sientas, si ya no vibra, suéltalo. Pero cuidado, porque ese tipo de amor es una ilusión. Dura lo que dura la emoción, se rompe ante el primer conflicto y lo que queda no es amor, es frustración disfrazada de libertad. Yo siempre he dicho que el amor maduro empieza cuando se acaba el enamoramiento, cuando ya no hay fuegos artificiales, cuando la realidad se impone, cuando el otro muestra sus defectos, sus heridas, sus límites, y tú también, y aún así decides quedarte, no porque todo sea perfecto, sino porque a pesar de todo eliges amar. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo: si tu amor necesita estar constantemente alimentado por detalles, gestos, palabras bonitas, no estás amando, estás consumiendo emociones. Y eso, amigos míos, no es amar.
es buscar una dosis afectiva que te haga sentir bien. Pero el amor de verdad no siempre se siente bien. A veces se siente difícil, a veces se siente invisible, a veces se siente solo. Lo repetiré una vez más. El amor auténtico no nace de la emoción, sino de la voluntad. De ese lugar interior donde uno dice, aunque hoy no me emocione, aunque hoy esté cansado, aunque hoy no reciba nada, sigo aquí, sigo apostando, sigo dando, porque esto vale. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuando uno ama así, desde la decisión, desde la constancia, desde la entrega, entonces tarde o temprano la emoción vuelve, no como al principio, no como euforia, vuelve como serenidad, como complicidad silenciosa, como una paz que no depende de lo que ocurre, sino de lo que uno ha construido con fidelidad. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque el sistema necesita que confundamos amor con consumo, con satisfacción inmediata, con bienestar emocional. Pero el verdadero amor, el que transforma, el que purifica, el que madura, nace en el conflicto. Se forja en la prueba, crece en la sequedad. Y cuidado, no estoy hablando solo del amor de pareja. Hablo del amor a los hijos, a los padres, a los amigos, a uno mismo, porque todos esos vínculos pasan por momentos oscuros, momentos en los que uno no siente nada. Y es ahí, precisamente ahí, donde el alma tiene que elegir, ¿sigo amando o empiezo a escapar? Amigos míos, el amor verdadero no se abandona cuando deja de sentirse, se fortalece, se redefine, se purifica, porque ya no depende de lo que me da, sino de lo que yo soy capaz de dar. Y cuando uno ama así, con firmeza, con paciencia, con humildad, entonces empieza a comprender lo que es amar como ama lo invisible, sin esperar nada, pero dando todo. No hubo visiones, no hubo voces, no pasó nada extraordinario y sin embargo, cuando miras bien, lo sabes, ya no eres el mismo. Amigos míos, esto es lo más desconcertante de todo este proceso. No sabes cuándo ocurrió, no puedes señalar un momento exacto, no tienes una explicación clara, pero algo ha cambiado, algo profundo, algo real. Ya no reaccionas igual, ya no buscas lo mismo, ya no te relacionas desde el mismo lugar. Y créame usted, si quiere, eso es más poderoso que cualquier experiencia mística. Y esto no es casualidad. Porque el alma no transforma con fuegos artificiales, no necesita espectáculo. La transformación auténtica se da en lo cotidiano, en lo invisible, en las pequeñas decisiones que tomas sin darte cuenta, en lo que dejas de hacer, en lo que ya no te interesa, en lo que ya no toleras, en lo que ahora valoras. El cambio es silencioso, pero irreversible. Lo repetiré una vez más. El alma cambia cuando uno ya no puede vivir como antes. No porque alguien se lo diga, no por obligación, sino porque algo dentro se ha vuelto incompatible con ciertas actitudes, ciertos entornos, ciertas maneras de ser. Y aunque no puedas explicarlo con palabras, lo sientes en el cuerpo, en la conciencia, en la mirada. Yo siempre he dicho que uno sabe que ha cambiado, no cuando se siente distinto, sino cuando actúa distinto. Porque puedes sentirte igual de débil, igual de frágil, igual de inseguro, pero ya no huyes, ya no mientes, ya no explotas, ya no justificas lo que antes justificabas. Y eso, amigos míos, es señal de que algo se ha reordenado por dentro. Esto es muy importante, porque hay muchas personas que creen que no avanzan espiritualmente porque no tienen visiones, ni consuelos, ni éxtasis, pero cuidado, porque los frutos del alma no siempre son emocionales. A veces se manifiestan en forma de claridad interior, de madurez, de integridad, de paz estable. Créame usted, cuando uno empieza a notar que ya no se traiciona, que ya no necesita aparentar, que ya no reacciona con la misma impulsividad, eso no es casualidad, eso es fruto de un trabajo interior silencioso, fiel, persistente, un trabajo que nadie ve, pero que transforma todo.
Y aquí viene lo realmente sorprendente. Ese cambio no siempre es celebrado. A veces molesta, a veces incomoda, porque cuando uno cambia el entorno se da cuenta y no siempre lo acepta. Algunos dirán que estás distante, que ya no eres el mismo, que has cambiado demasiado y tendrán razón porque ya no eres el mismo. Y eso, amigos míos, no es una pérdida, es una evolución. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque el sistema quiere que cambiemos por fuera, de trabajo, de pareja, de hábitos, pero no le interesa que cambiemos por dentro, porque alguien que ha cambiado desde dentro ya no es manipulable, ya no se conforma, ya no obedece sin pensar, porque ha despertado. Y cuidado, no digo que uno se vuelva perfecto, no, pero hay una diferencia enorme entre el que lucha con lucidez y el que repite sin conciencia. El primero sabe cuándo cae y se levanta con humildad. El segundo ni siquiera ve que ha caído, porque sigue dormido. Amigos míos, si al mirar tu vida notas que algo en ti ya no es como antes, aunque no sepas qué fue, si sientes que ya no puedes vivir igual, que ciertas cosas ya no encajan, que ciertas máscaras ya no te sirven, entonces sí, has cambiado. Y no por fuera, por dentro. Y eso, créame usted, es lo único que realmente importa. Quizá no haga falta fe, ni religión, ni espiritualidad para ver que algo está actuando dentro del ser humano. Basta con observar con honestidad lo que ocurre en silencio desde hace miles de años. Amigos míos, llegamos al final de este recorrido y lo más honesto que podemos hacer ahora no es dar una respuesta, sino abrir una mirada. Porque cuando uno se quita los filtros, los prejuicios, las etiquetas, empieza a ver. Y lo que ve no necesita fe ciega, solo atención, solo honestidad. Créame usted si quiere, no se trata de creer en un dogma, en una doctrina, en una ideología. Se trata de observar lo que ocurre dentro del alma humana cuando se abre al silencio, cuando se cansa de fingir, cuando empieza a buscar algo que no se compra, que no se ve, pero que transforma. Y eso ocurre a diario, en personas comunes, en vidas invisibles. Esto es muy importante, porque hemos confundido lo espiritual con lo espectacular. Y no, amigos míos, lo espiritual no grita, no hace ruido, no necesita rituales llamativos ni frases bonitas. Lo espiritual es lo que cambia una vida desde dentro, lo que le da sentido al sufrimiento, lo que ordena el caos interior, lo que limpia el corazón sin que nadie lo vea. Yo siempre he dicho que lo más revolucionario no es cambiar el mundo, es cambiar uno mismo. Y eso, créame usted, no se logra con fuerza de voluntad, se logra con lucidez, con humildad, con silencio. Y aunque le incomode a algunos, con ayuda de algo más grande que uno, llámelo como quiera, eso no importa. Lo importante es que actúa, y actúa en los momentos más humildes, más discretos, más olvidados. Y aquí viene lo realmente sorprendente. No hay que creer nada para ver sus efectos. Basta mirar, basta observar con atención a alguien que sin fama, sin poder, sin aplausos, vive con paz, ayuda en silencio, ama sin condiciones, perdona sin reconocimiento. Esa persona no necesita convencer a nadie, porque su vida ya es testimonio de algo que la supera. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque el sistema quiere que usted mire hacia afuera, hacia el éxito, hacia la imagen, hacia el rendimiento. Pero lo importante, lo verdaderamente importante ocurre hacia adentro. Y ese dentro es un misterio, un terreno sagrado, un espacio donde el alma se encuentra con lo que no puede controlar. Lo repetiré una vez más. No hace falta creer en nada. Hace falta observar. Observar lo que pasa cuando uno se calla, cuando uno se cansa de las excusas, cuando uno empieza a vivir desde un lugar más profundo, cuando uno deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro
Amigos míos, si ha llegado hasta aquí, no se lleve una teoría. Llévese una pregunta. ¿Qué está actuando dentro de mí sin que yo lo controle? ¿Por qué ciertas cosas ya no me interesan? ¿Por qué algunas decisiones me duelen pero me limpian? ¿Por qué siento que hay una voz que no viene de mí pero que me conoce más que nadie? No busque respuestas rápidas. No se aferre a etiquetas. Observe, sienta, escuche, porque el verdadero despertar no viene por creer, viene por mirar hacia adentro. Y lo que encontrará allí podría cambiarlo todo. Quizá no haga falta fe, ni religión, ni espiritualidad para ver que algo está actuando dentro del ser humano. Basta con observar con honestidad lo que ocurre en silencio desde hace miles de años. Amigos míos, llegamos al final de este recorrido. Y lo más honesto que podemos hacer ahora no es dar una respuesta, sino abrir una mirada. Porque cuando uno se quita los filtros, los prejuicios, las etiquetas, empieza a ver. Y lo que ve no necesita fe ciega, solo atención, solo honestidad. Créame usted si quiere, no se trata de creer en un dogma, en una doctrina, en una ideología. Se trata de observar lo que ocurre dentro del alma humana cuando se abre al silencio, cuando se cansa de fingir, cuando empieza a buscar algo que no se compra, que no se ve, pero que transforma. Y eso ocurre a diario, en personas comunes, en vidas invisibles. Esto es muy importante, porque hemos confundido lo espiritual con lo espectacular. Y no, amigos míos, lo espiritual no grita, no hace ruido, no necesita rituales llamativos ni frases bonitas. Lo espiritual es lo que cambia una vida desde dentro, lo que le da sentido al sufrimiento, lo que ordena el caos interior, lo que limpia el corazón sin que nadie lo vea. Yo siempre he dicho que lo más revolucionario no es cambiar el mundo, es cambiar uno mismo. Y eso, créame usted, no se logra con fuerza de voluntad. Se logra con lucidez, con humildad, con silencio. Y aunque le incomode a algunos, con ayuda de algo más grande que uno, llámelo como quiera. Eso no importa. Lo importante es que actúa. Y actúa en los momentos más humildes, más discretos, más olvidados. Y aquí viene lo realmente sorprendente. No hay que creer nada para ver sus efectos. Basta mirar, basta observar con atención a alguien que sin fama, sin poder, sin aplausos, vive con paz. Ayuda en silencio, ama sin condiciones, perdona sin reconocimiento. Esa persona no necesita convencer a nadie, porque su vida ya es testimonio de algo que la supera. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque el sistema quiere que usted mire hacia afuera, hacia el éxito, hacia la imagen, hacia el rendimiento. Pero lo importante, lo verdaderamente importante ocurre hacia adentro. Y ese dentro es un misterio, un terreno sagrado, un espacio donde el alma se encuentra con lo que no puede controlar. Lo repetiré una vez más. No hace falta creer en nada, hace falta observar. Observar lo que pasa cuando uno se calla, cuando uno se cansa de las excusas, cuando uno empieza a vivir desde un lugar más profundo, cuando uno deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Amigos míos, si ha llegado hasta aquí, no se lleve una teoría, llévese una pregunta. ¿Qué está actuando dentro de mí sin que yo lo controle? ¿Por qué ciertas cosas ya no me interesan? ¿Por qué algunas decisiones me duelen pero me limpian? ¿Por qué siento que hay una voz que no viene de mí, pero que me conoce más que nadie? No busque respuestas rápidas. No se aferre a etiquetas. Observe, sienta, escuche, porque el verdadero despertar no viene por creer, viene por mirar hacia adentro. Y lo que encontrará allí podría cambiarlo todo.